BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, soy Miguel Marcacusco y el doctor Robinson Rodas Ríos a su servicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robinson? ¿Qué tal, Miguel? Acá a la distancia, pero valiéndonos de la tecnología. Así es, Miguel. Y obviamente también preocupado, la situación del país es cada vez más caótico, sin resolver muchos problemas, la inseguridad ciudadana, los embates de la delincuencia, y obviamente también los paros, ¿no? Un poco complicado el tema, Miguel. Sí, pues, ojalá que se desarrollen las medidas necesarias y se pueda contrarrestar toda esta situación. La inseguridad ciudadana está ganando terreno. No solamente el tema esto de la inseguridad ciudadana, sino cada vez hay más casos de violación. O sea, no entiendo. Y más aún lo que ha pasado hace unos días, que a unas personas que habían sido prácticamente judicialmente ha estado acreditado que han cometido un asesinato, el Poder Judicial los ha soltado por exceso de carcelería. Sí, es sumamente preocupante. La política del gobierno debe ir en el sentido de la reforma judicial para esos cambios que necesita el país. Francamente, sí, pues, es cuestionable esta situación, ¿no? Claro, más bien, Robinson, el día de hoy vamos a tocar un tema, creo yo, también bastante importante, y lo que es más aún bastante dejado de lado, porque el tema de la cultura nutricional es un tema que tiene que ver con varias cosas, entre ellas la obesidad y la proliferación de muchas enfermedades como consecuencia de una mala alimentación. Es por eso que el día de hoy vamos a entrevistar a la jefa de la carrera profesional de nutrición, la doctora María Victoria Marul Espinosa, para que nos dé un alcance respecto de cuáles son las carencias que se vienen dando a raíz de esta política de salud, si el Estado está tomando las medidas necesarias, si existe tal vez ese enganche en la difusión de cuáles son los valores nutricionales de los alimentos y pueda llegar a la conciencia de cada persona, y más aún de estos productos que se encuentran en cualquier kiosco y que lastimosamente son dañinos para las personas, para los niños, ¿no? Y valiéndonos y dando inicio acá a la entrevista, empezamos con la doctora María Victoria Marul Espinosa. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, Rómulo, muchas gracias por la invitación. En realidad es una gran oportunidad hablar de este tema, porque todos asumen que se están alimentando correctamente, y la verdad es que luego nos pasa factura el cuerpo cuando tenemos problemas de salud. A veces los problemas son visibles, como estar muy delgado o con mucho peso, pero a veces no se visibilizan, están en la sangre, y llega un momento en que se manifiestan y ya es tarde para poder tener una calidad de vida. Por ejemplo, si hablamos de la diabetes, casi siempre se descubre que tienen diabetes cuando los valores de glucosa es de 400 para arriba. Lo obliga a prohibirles el azúcar y todo lo que contenga azúcar, y ya no es tan agradable como nosotros normalmente estamos acostumbrados a comer: postres,
y demás comidas que, que nos representan, ¿no? Como país gastronómico. Y así como hay en el tema del azúcar, también lo hay con la sal. Cuando uno abusa de la sal, vamos a tener problemas de hipertensión y tener que prohibir el consumo de sal. Entonces, para no llegar a ese punto, lo que se necesita es educación alimentaria, nutricional. Y ahí también hacer énfasis en que es muy importante la alimentación. Casi siempre nos preocupamos de la nutrición y como se dice, es mejor estar bien nutridos y no estar solo alimentados, porque estar alimentados con el estómago lleno, y en realidad la nutrición es la consecuencia de la alimentación. Si yo tengo una buena alimentación, como consecuencia tendré una buena nutrición. Y por cierto, la nutrición es desde que llega el alimento a la boca y pasa por todo el proceso biológico e involuntario que dependerá de cada cuerpo qué aprovecha y qué no aprovecha, pero ahí ya no podemos hacer nada. Mientras que la alimentación es el proceso social, es el proceso voluntario, en el cual podemos hacer mucho, desde una buena selección de alimentos, la compra de alimentos, la combinación de alimentos, la preparación de alimentos. ¿Para qué? Para que ya llegue a la mesa lo ideal y eso pasa a la boca y de ahí el proceso de la nutrición. Entonces, mucho me gusta hablar de la educación alimentaria nutricional porque viene a ser la plataforma que todos necesitamos para estar sanos, y se necesita hacer esa educación nutricional, alimentaria nutricional. Los niños en casa son pequeños porque desde ahí se forman hábitos para toda la vida. Eso a manera de preámbulo. Estoy para responder. Doctora, y en ese sentido, compartiendo en todos sus extremos por lo que usted acaba de decir, ¿cómo es la alimentación de los peruanos? ¿Nos podría explicar? Sí. En realidad, nosotros, por idiosincrasia, buscamos más la cantidad. Y por eso es que cuando vamos a ver, también nos ofrecen cantidad. Si vamos pues a los chifas, ¿no? El arroz chaufa, son así platos extremadamente calóricos para la persona. Si tuviéramos un gasto, si fuéramos de repente trabajadores que van a utilizar esa cantidad de calorías, no habría problema, nos mantendríamos en un peso adecuado. Pero siendo relativamente sedentarios, no tenemos esa necesidad. Lo otro es que nos gusta mucho los sabores y por eso es que condimentamos mucho las comidas. Por una parte es bueno comer rico, pero por la otra es que envejecemos a nuestro sentido del gusto. Hacemos que poco a poco necesitemos aumentarle más sal, más azúcar, más condimentos, porque ya no se siente el sabor natural que antes se hubiese podido sentir. Se ha envejecido la lengua. Luego, otra característica es de que no nos preocupamos mucho por la inocuidad. Y eso tiene que ver también un poco con la economía. Hay muchas personas que consumen los alimentos que venden en las esquinas, la quinoa, los panes, porque está pues relacionado a cuánto pueden gastar para su economía y no tanto en si estará saludable o no lo estará, en cuanto a inocuidad me refiero. Y lo otro es que recurrimos mucho a la comida chatarra, entre comillas, cuando hay una necesidad que el cuerpo pide un alimento y todavía no es la hora de la comida,
está más a disposición las galletas, los caramelos, los chocolates, los néctares, etcétera, que están muy altos en azúcar o sal o grasa saturada, incluso grasa trans, que es muy dañina, y estos productos hacen que a nuestro cuerpo le vaya generando algún problema a largo plazo, y son los famosos ultraprocesados que los debemos de eliminar. La ventaja es de que desde fines del 2018 ya contamos con unas guías específicas para el poblador peruano, guías alimentarias para el poblador peruano. Y aquí hay 6 principios y 12 mensajes para los niños desde los 2 años hasta los adultos mayores. Y además tenemos otra guía específica para los niños pequeños, menores de 2 años. Entonces, considerando lo que yo les he comentado, características de nuestra alimentación, se han hecho estas guías para poder orientar a las personas, y están ayudando mucho, pero necesitamos todavía difundirlo y practicarlo. ¿Y cómo está actualmente la seguridad alimentaria en el Perú? Ahí tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque lo contrario a la seguridad alimentaria es la inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria... ¿Qué diferencias se encuentran en ambos conceptos? Ya, lo que pasa es de que seguridad alimentaria es un concepto de poder cumplir 4 componentes. El primero, que los alimentos estén en el mercado, es decir, que estén disponibles localmente. El segundo, que los alimentos sean económicamente accesibles a la población. El tercero, que los alimentos sean inocuos y que respondan a la cultura de las personas. Y el cuarto, que los alimentos estén todos los días del año, y esto depende de políticas. Por eso tenemos el Ministerio de Agricultura, que nos permite contar con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria e incluso el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y este marco a su vez permite que las regiones tengan sus estrategias y sus planes, igual que los distritos. Entonces, ¿qué pasa? Que de estos 4, casi siempre el talón de Aquiles en nuestro país ha sido la accesibilidad económica, porque de lo que comemos, el 80% viene de la agricultura familiar, y en Lima al menos llega todos los alimentos, de la costa, de la sierra, de la selva, todo llega aquí, y se puede comprar en mayorista, en el minorista, pero para comprar se necesita dinero. Antes de la pandemia había pobreza, la pandemia ha aumentado esa pobreza. Por tanto, ese componente de la accesibilidad económica se ha acrecentado negativamente. Muchos más ahora tienen inseguridad alimentaria por falta de dinero para comprar alimentos. Entonces, este problema de la inseguridad alimentaria incluso tiene niveles. Hay una inseguridad alimentaria leve, otra moderada, otra severa. En la leve solo es cuando la cantidad de alimentos, la variedad de alimentos es la que se perjudica. Es decir, ya no podemos comprar las verduras, que son más costosas, y compramos los tubérculos, ¿no? Papa, arroz también como cereales, para poder satisfacer las necesidades, pero ya no hay esa variedad de frutas y verduras que permite tener vitaminas y minerales al cuerpo. Esa es la inseguridad leve. Luego pasamos a la inseguridad moderada, cuando ya tiene que reducirse la cantidad. Entonces ya no solamente es poco variado, sino que también es poca cantidad lo que se tiene que comer. Pero en el tercer nivel, que es la inseguridad, ahí deja de comer todo un día. Imagínense, hay personas en nuestro país, peruanos inmigrantes, que están en seguridad alimentaria y que todo un día en la semana, o a veces más de un día, no comen absolutamente nada.
Y obviamente va a pasar un periodo que todavía van a tener energía, pero después ya no. Y van a tener problemas en su estado nutricional, van a entrar a una desnutrición y con eso baja la productividad porque van a estar todos débiles. Entonces es un problema que se está viviendo en el país, pero también hay otro que viene, y es el problema de la inseguridad relacionado a los fertilizantes, porque no se va a tener en un corto plazo, mediano plazo, no se va a tener la cantidad de fertilizantes suficientes y nuestro país no va a poder abastecer, esa agricultura familiar no va a poder darnos el 80% de alimentos que estábamos acostumbrados a comer. Y ahí sí vamos a estar en la... Esa es la realidad cantada. Respecto a lo que usted viene señalando, podríamos entender que nosotros lamentablemente no tenemos una muy buena educación nutricional y lo que es más aún, por los apremios del trabajo y del tiempo, recurrimos muchas veces a la comida chatarra. Eso quiere decir que se está generando una bomba de tiempo. Claro, en realidad es así. Muchas veces por desinformación que no se alimenta bien a la familia y otras veces es por también un tema de culpabilidad, ¿no? Tratando de subsanar que se encuentran en la calle trabajando, le dan a los hijos lo que piden y lo que piden los hijos son golosinas. Entonces ahí también se genera un problema y otro es que se trata de premiar a los niños con golosinas o con Kentucky o con un pollito a la brasa. Eso no quiere decir que no se debe de consumir, jamás haces un pollito a la brasa, un Kentucky, sí se debería de comer, pero con frecuencia relativamente espaciada. O no, vamos a tener este problema que es más saltante, el de la obesidad y obesidad para las otras enfermedades crónicas que no se transmiten, pero que disminuyen la calidad de vida de las personas. Doctora, ¿hay crisis alimentaria en nuestro país? Dado que la producción agroperuano ha caído pues en un porcentaje bastante abismal, ¿no? Sí, en realidad existe una plataforma llamada Perú, que es precisamente un grupo de instituciones donde también está la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos preocupados por la alimentaria y hace poco el problema de la inseguridad alimentaria ahora no se está viviendo tan fuerte, o están dando quienes son pobres, quienes de verdad no tienen que comer, pero en un corto tiempo por los fertilizantes, incluso las personas que son de clase no tener ya no el dinero como problema, sino disponibilidad local de los alimentos, que es el primer componente de la seguridad alimentaria. Entonces es por eso que Perusam ha emitido este pronunciamiento y incluso damos propuestas y este tema también se está pero lamentablemente no se le está dando la importancia debida. El tema de los fertilizantes. ¿Y qué medidas urgentes se debería tomar al respecto a su punto de vista? Lo que se tiene que hacer es darle la posibilidad a los agricultores que están organizados de tener fertilizantes. Para eso incluso con Beagro, con su presidente, tuvo la reunión con nuestro presidente
ahí a decirle, necesitamos tanto para 6 meses, subvenciónennos. Y sin embargo, el presidente del país le dijo, sí, ya, está bien, aunque le dijo, tenemos el guano de la isla. Y sin embargo, el guano de la isla solamente va a poder cubrir el 2% de lo que necesita el país en fertilizantes. En realidad es un problema muy importante de tratar, y hace poco ha estado hablando el ministro de más hacia lo político que hacia lo técnico. Entonces yo más bien sugiero que ustedes como expertos le puedan invitar a estos técnicos que ven el tema de fertilizantes, porque en serio que se avecina un problema grande, ya no por, repito, sino por la disponibilidad de alimentos, porque no va el insumo para poder producir los alimentos en la agricultura familiar. La verdad que tus palabras nos preocupan. Son cosas que pasan por un tema de decisión política, y ojalá que el Supremo Gobierno tome una gran decisión, porque caso contrario va a suceder lo que viene señalando. Más bien, María Victoria, te pedimos algunas últimas palabras. Sabes que el tiempo en la televisión a veces es un gran tirano. Algunas últimas palabras. Sí, recordar por favor a todos que contamos con un documento que son las guías alimentarias para el poblador peruano. Solamente 6 principios y 12 mensajes. Si nosotros internalizamos, practicamos esos 6 principios y 12 mensajes, entonces estamos garantizando salud para toda la vida. No esperemos a que nos diagnostiquen de una enfermedad y nos limiten de comer tan rico. Lo único que tenemos que hacer es comer saludable, darnos los gustitos cada 15 días, cada mes, y así vivir como debe ser, con calidad de vida, y buscar la orientación del especialista cuando ya hay un problema de salud, de nutrición, ir al nutricionista para poder ayudarles. Casi siempre nos tienen mal vistos porque somos los que decimos no esto, no el otro, no aquello, pero en realidad podemos evitarlo en la medida de que nos busquen a tiempo y que busquemos con ustedes, con todas las personas, las opciones para poder ayudarles a tener una dieta saludable acorde a sus necesidades. Muchas gracias por la entrevista. Sea una tribuna para que puedas difundir todas las ideas necesarias y todo lo que sea necesario para poder hacer una campaña y concientizar a las personas respecto de lo que es saludable. A nuestro público, un corte y volvemos. Gracias. Gracias también.